Enfrentar el cambio climático es sin duda uno de los retos más urgentes al que nos vemos expuestos hoy los habitantes del planeta Tierra, porque además somos los principales responsables de estos cambios acelerados que hoy tienen al mundo entero buscando soluciones para mitigar un problema que sigue creciendo de manera acelerada. Los efectos del cambio climático están siendo evidentes en el aumento de la temperatura promedio de la Tierra, las tormentas fuertes, las sequías, olas de calor, inundaciones, aumento del nivel del mar y el derretimiento de los glaciares y los casquetes polares. Según el Informe Unidos en la Ciencia 2022 de la ONU, de 2015 a 2021, fueron los 7 años más cálidos desde que hay registro. El cambio climático y el crecimiento demográfico en el país ha dado como resultado la disminución de la disponibilidad de agua. Y en Colombia ya hay síntomas de inseguridad hídrica, y esto se resume en exceso, contaminación y escasez. A pesar de que Colombia cuenta con aproximadamente 30.436 especies de plantas, 7.432 especies de vertebrados, 59.558.064 hectáreas de bosque natural y 2.900.137.000 hectáreas de páramos, una riqueza natural inigualable. Actualmente existe un desequilibrio entre la disponibilidad y la demanda de agua dulce, lo que hace que nuestro país esté en riesgo de escasez de este recurso natural en el futuro. Y por eso quisimos venir al páramo de Chingaza, porque aquí, en este paraíso natural, es donde se regula el agua de nuestro país, y gracias a su función hidrológica contribuyen a la formación de los ríos y lagunas, y abastecen de agua a ecosistemas y comunidades. Por eso es tan importante regresar a estos lugares llenos de vida para recorrerlos y recordar el compromiso que tenemos de conservarlos y protegerlos. Hola Diego, ¿cómo vas? Hola Edwin. ¿Bien o no? Sí, señor. ¿En dónde estamos, Diego? Pues Edwin, estamos ubicados en este momento en el Parque Nacional Natural Chingaza, más exactamente en el embalse de Chuza. Uno viene caminando, uno viene aproximándose aquí al parque y primero la cantidad de frailejones que hay es absolutamente bellísima, unas montañas en las que brota el agua. Desde aquí es donde se suministra el 70% de agua que consumimos en Bogotá. Sí, señor, efectivamente. El Parque Nacional Chingaza presta un servicio ecosistémico de abastecimiento y regulación del recurso hídrico. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cuál es ese recorrido? ¿Qué es lo que se hace para poder finalmente tener el agua en los grifos de las casas? Bueno, el recorrido es el siguiente. Como podemos observar, estamos en el embalse de Chuza. Aquí lo que se hace es captar las fuentes hídricas y almacenarlas para después ser transportadas hasta el embalse San Rafael en Calera, donde se le hace un tratamiento y es distribuida a los bogotanos. Diego, ¿y cuál es esa función que tiene el agua en los ecosistemas tanto terrestres como acuáticos? Bueno, el agua cumple unas funciones muy esenciales para la vida, pues primero que todo porque es el medio biótico en el cual se desempeñan los animalitos y nos permite el transporte de nutrientes, la conexión, la biodiversidad y pues obviamente el abastecimiento para el ser humano. De pronto, para traducirle un poco a la gente, a los que nos están viendo, pues la magnitud de donde estamos pues básicamente es palpable. Pero ¿cómo podemos traducirle a la gente por qué es tan importante? Mejor dicho, en pocas palabras, ¿usted tiene un cálculo de cuánta agua hay aquí donde estamos hoy día parados? Sí, señor, claro. El embalse de Chuza tiene una capacidad de 225 millones de metros cúbicos de agua. Así como entre datos puntuales tenemos que su profundidad máxima es de 127 metros, podríamos llenar aproximadamente 88.000 piscinas olímpicas. Son datos muy chéveres para que los bogotanos conozcan la magnitud del embalse de Chuza. Y la importancia de seguir preservándolo y cuidándolo. Ahora que yo salgo y me voy de nuevo para Bogotá, ¿cómo puedo aportarle? ¿Cómo puedo cuidar mi ecosistema, nuestro embalse? Listo, digamos, podemos basarnos en una política de uso racional del recurso hídrico.
Entonces, usar el agua estrictamente pues, para los fines necesarios, no desperdiciarla. Cuidar el recurso hídrico es garantizar la supervivencia de nuestro planeta y de las futuras generaciones. Entonces, los invitamos a que hagan parte del cuidado del agua y tomemos acciones para preservar este recurso. Y a esto es justamente a lo que nos referimos cuando hablamos de que todos nosotros somos responsables del cuidado del medio ambiente y lo que nos rodea. La contaminación causada por residuos sólidos es otro de los factores que ha generado grandes repercusiones a la hora de hablar de cambio climático. Basta con separar adecuadamente nuestros residuos para así contribuir significativamente a un proceso que busca aprovechar todo el material que producimos. Para el año 2020, según la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en Colombia se produjeron 32.580 toneladas día de residuos sólidos. Esto es cerca de 12 millones de toneladas de basura al año, y de todo esto solamente el 17% se recicló. Pero a pesar de que esta cifra sigue siendo baja, a lo largo de los años en el país se ha venido incrementando el reciclaje y con ello la conciencia de las personas de la necesidad de hacer un manejo adecuado de los residuos sólidos. Porque es clarísimo que desde nuestras casas podemos ayudar a mitigar esta problemática de maneras muy sencillas. Hola Sandra, ¿cómo estás? Hola Camila, buenos días. Buenos días Sandra, aprovechando esta oportunidad que estás acá separando los residuos, quiero conocer un poquito más sobre tu valiosa labor y sobre todo cómo desde nuestros hogares podemos fomentar esta práctica de realizar la separación de los residuos correctamente. Claro que sí, Ma. Nosotros empezamos a separar los residuos desde las casas. Si nosotros empezamos a educar a los niños, ¿sí?, adultos, nosotros empezamos a separar los residuos de manera eficiente en unas bolsas, que son las bolsas plásticas que tienes en la mano, y nosotros esa parte se la entregaron a los recicladores, es decir, a nosotros. Si nosotros empezamos a fomentar esa educación desde la casa, empezamos a fomentar una educación ambiental de adentro hacia afuera, que quiere decir que ese es el ejemplo que nosotros empezamos a darle a las personas que nos rodean. Sandra, me encanta eso que dices, que todo inicia desde el hogar, de adentro hacia afuera, pero en ese sentido de ideas, ¿realmente estas actividades sí contribuyen a prevenir el calentamiento global y a disminuir la contaminación? Claro, todas esas actividades, por pequeñas o grandes que parezcan, van sumando. Es decir, esas actividades son tan valiosas, ¿sí?, para el medio ambiente, que esta parte que nosotros hacemos como habitantes de la Tierra, como humanos, es una parte de corresponsabilidad hacia la Tierra. Es decir, esto va sumando poco a poco positivamente, y yo creo que este es el mejor ejemplo que nosotros podemos dar a las personas para que también se unan a esta red de ayuda a todos nosotros para poder empezar a sumar, y poco a poco, paso a paso, vamos disminuyendo la contaminación, ¿sí?, y vamos disminuyendo la parte de afectación al calentamiento global. Es decir, cada cosa va sumando al medio ambiente y especialmente a los animales. Entonces, en este sentido, en este orden de ideas, pienso que si nosotros empezamos la educación desde la casa y reforzamos en la parte de las escuelas, las universidades, seríamos un equipo muy grande para poder hacer el aporte al medio ambiente. Sandra, definitivamente hay que trabajar en equipo. ¿Y cómo podemos seguir fomentando esta actividad del reciclaje en todos los ciudadanos? Claro, nosotros podemos empezar a fomentar no solo el darle un segundo uso a los materiales que conocemos como reciclables, como PET, cartón, archivo, plástico, sino a las partes de las prendas y a las partes de los zapatos, a todo eso que nosotros usamos y que podemos darle un segundo uso, una segunda vida. Si nosotros hacemos una disposición efectiva de todos esos tipos de materiales, el relleno no estaría tan, digamos que su afectación sería menor, ¿sí?, y los procesos de las personas que adicional a nosotros los recicladores hacen la recogida de los materiales, sería disminuir ese proceso de disposición final y afectación al tema del medio ambiente. Sandra, me ha encantado esta conversación y no puedo finalizar o no puedo dejarte ir o yo irme sin que tú nos des un mensaje para seguir reciclando, para que sigamos separando los residuos de manera correcta.
Bueno, el mensaje especialmente, no solamente para, digamos, para nosotros las personas que estamos en los lugares que hacemos la disposición final, que en este caso como ustedes, y nos entregan los materiales, es a toda la comunidad. Si nosotros articulamos y tejemos redes para que en camino a eso podamos hacer un aporte positivo al medio ambiente, ¿sí? y vinculando a las personas desde el más pequeño hasta el más grande, podemos contribuir a mejorar el medio ambiente, ¿sí? A alargarle la vida a la tierra, a darle un buen uso a los productos finales y especialmente a los animales. Es decir, lo ideal es que nosotros dentro de nuestra ciudad tengamos espacios verdes, ¿sí? Espacios cuidados y donde todos aportemos, ¿sí? Y que la ciudad se reverdezca, ¿sí? Que sea de adentro hacia afuera. Sandra, muchísimas gracias por esa valiosa información que nos brindaste. Definitivamente hay que involucrarnos desde el más pequeño al más grande para que, así como tú digas, tengamos espacios libres de contaminación, libre de humo y así ayudar al medio ambiente. Claro que sí, Camila, muchas gracias y el mensaje también es bienvenidos todos al mundo ambiental, bienvenidos al mundo del reciclaje. Y juntos por un pro del medio ambiente. Gracias. Definitivamente uno de mis mayores deseos es poder respirar aire puro también en las ciudades. Poder sentir que a pesar de la inmensidad de construcciones y vías, contamos con espacios verdes que ayudan a oxigenar y dar nueva vida. Es una lástima que en la capital, según el informe de Greenpeace, situación actual del espacio público verde en Bogotá, para el 2020, el 80% de la población vivía en déficit de áreas verdes. Según este informe, se determinó que cada ciudadano debería contar con al menos 10 metros cúbicos de espacios verdes y en muchas localidades se cuenta con 4 u 8 metros cúbicos por habitante, incluso menos. De hecho, se ha evidenciado el aumento de la temperatura de la ciudad de hasta 3 grados en los últimos 40 años. Y frente a esta problemática es claro que las áreas verdes justamente contribuirían a regular las altas temperaturas. Es por esto que en las zonas urbanas se han venido desarrollando campañas para sembrar árboles y así recuperar el pulmón de las grandes ciudades. Inclusive, hay otras prácticas que desde el campo se están implementando para mejorar la calidad ambiental de nuestro país. Entre ellas la agricultura sostenible, un método en el que se implementan procesos que fueron aplicados por nuestros ancestros para mejorar el uso del suelo y que están pensadas para beneficiar los agricultores y el medio ambiente. Con esto se reducen también los riesgos de contaminación de los ríos por sedimentos o por fertilizantes y se aporta la conservación, la fauna y la flora de nuestro país. Pues en los últimos años se ha evidenciado la pérdida del 18% en nuestra biodiversidad, siendo los principales causantes del deterioro de nuestro hábitat natural, la ganadería y la agricultura. Yasmith, ¿y cómo la pérdida de la biodiversidad, todo esto que está afectando pues, en el país y en el mundo, está afectando a los ecosistemas? Pues esto no solo afecta como tal el ecosistema, sino que también afecta el equilibrio ecosistémico que se da en un lugar, ¿no? Entonces, el perder una especie tiende a cambiar casi todo el ecosistema, por lo que te decía antes. Claro. Entonces, cada especie está encargada y cumple una función. Como les decía, el cóndor, entonces él va a comer las especies que se encuentran muertas en descomposición y limpia. Okay. En el momento en el que el cóndor desaparezca, ¿cuál va a ser el encargado de este tema? ¿No? Entonces ahí se empieza a perder el equilibrio ecosistémico. No solo con las especies de animales, también con las especies de plantas. Si en algún momento se llega a perder alguna especie de planta, pues hay alguna especie de animal que va a quedar sin algún alimento.
acá se protegen mucho los frailejones, también por su capacidad de captar el agua en los 3 estados, sólido, líquido y gaseoso. En el momento en el que se ven afectados los frailejones, pues se va a ver afectado también el recurso hídrico. Claro. Entonces, no solo se ve afectado acá en este ecosistema, sino que en las ciudades también se va a ver afectado que llegue el agua. Es que uno, Yesmith, ve, y lo hablábamos ahora con Diego, también el tema cuando uno viene llegando aquí al parque y cómo las montañas brotan agua. Es espectacular. Ese es otro punto, ¿no? Acá todas las especies entonces están encargadas de como que recolectar el agua. Okay. Entonces, si tú ves la vegetación, claro, va a estar cubierta, ¿sí?, de algunos líquenes, de musgo, que se van a encargar de, en el momento que llegue el agua o llegue la nube, van a coger esa agua, la van a captar, la van a filtrar y la van a devolver a todas las fuentes hídricas. O sea, esto es algo que recoge agua del medio del aire, pues. Sí, de las nubes. Esa es la función de la niebla. Ajá, de la niebla. Entonces, todo lo recoge y se va filtrando y se devuelve, que es una parte de como los ciclos biogeoquímicos que se cumplen y los ciclos del agua que se cumplen en cualquier ecosistema. Podríamos decir, Yesmith, que nosotros estamos en este momento teniendo la oportunidad de caminar en una de las reservas de agua más grandes que podría tener el planeta. Sí, claro. Entonces, pues, como mi compañero Diego lo decía anteriormente, este páramo da agua al 70% de Bogotá y a los 11 municipios que se encuentran alrededor. Entonces, de ahí la importancia de protegerlo desde nuestras casas, cuidar, cerrar el grifo, no utilizar tantos plásticos y informarle a las demás personas que se encuentran alrededor, porque no es solo quedarse con la información, sino que también difundirla. Dijéramos, Yesmith, el uso, por ejemplo, de tanto plástico, nosotros que estamos acostumbrados en las ciudades a que todo viene en plásticos y todo lo tomamos, ¿cómo de alguna manera se ve afectado una reserva natural como esta? Bueno, los plásticos en el ecosistema afectan por la minería, por todo lo que se utiliza, y a nosotros también como individuos nos afectan en todos los sistemas, tanto pulmonar, cardíaco, hormonal, porque ellos utilizan unos oftalatos y unos bisfenoles que se van desprendiendo con el calor o con el frío. Entonces, en el momento en que nosotros tomamos una botella de agua, estamos consumiendo plástico. Y hay estudios que te demuestran que a la semana se defecan 10 gramos de plástico. Entonces, no solo te afecta morfológicamente, sino fisiológicamente, que también pasa con las especies que se encuentran acá. Hay una bolsa de plástico, va soltando microplásticos que se pueden pegar a la comida del oso, digamos a las uvas o a las pullas, y él se está empezando a alimentar de ello, lo que va a afectar en algún momento a su morfología. Yesmith, y por ejemplo, hoy en día, ¿cuáles son las amenazas, dijéramos, más frecuentes a las que nos enfrentamos aquí en el país, sobre todo aquí en Colombia, que afecte directamente a la flora y a la fauna de nuestro ecosistema? Bueno, las amenazas, el tráfico ilegal. También otra cosa que nos pueda afectar, como tal el ecosistema y la flora y la fauna, son la extensión de fronteras, ya sea para la siembra, para ganadería, las quemas. Esto va a afectar el ecosistema inmensamente. ¿Esos son las orquídeas? ¿Orquídeas de miniatura? Sí, son las orquídeas de las estelis que se encuentran acá dentro del parque en este momento florecidas, ¿no? Entonces tienen diferentes épocas en las que florecen. ¿Y hasta ese tamañito? Sí, no, ellos no crecen más, son diminutas. Claro. ¿Y acá? Más agua. Sí, ya encontramos una de las fuentes de agua que hasta el piso brota agua, ¿no? Sí, que lleva agua al embalse, que es la quebrada Babilonia. Bueno, Yesmith, ¿y cómo hacemos individual o colectivamente para nosotros ayudar a preservar nuestra flora y nuestra fauna aquí en nuestro país?
Bueno, en el país, tanto individual y colectivamente, creo que es indispensable recuperar las especies que están en peligro, preservar las que están, o sea, no afectarlas ecosistémicamente. También fortalecer la educación, fortalecerla en cuanto a educación ambiental para que se proteja esta área. Si estamos protegiendo acá, todos vamos a poder como tal tener una vida un poco más equilibrada. Ya sabemos que si en algunos años seguimos con la manera en la que estamos consumiendo todo, va a haber el momento en el que no tengamos nada. Entonces, que colapsemos. Sí. El mensaje es cuidemos porque estamos a puertas de colapsar. Sí, protejamos y eduquemos. Bueno, Yasmín, yo quiero seguir recorriendo esta inmensidad, de esta importancia de esta reserva, de este parque natural. ¿Con qué otras cosas nos vamos a encontrar acá? Bueno, pues acá dentro del área protegida hasta el momento se tienen 4 senderos habilitados. Dentro de ellos pues se puede observar flora, fauna y la importancia del recurso hídrico. Nuestro compromiso para trabajar por el medio ambiente es inquebrantable. Juntos podemos hacer la diferencia, porque estamos seguros que al proteger la biodiversidad de nuestro país, estamos salvaguardando la vida de nuestro planeta. Tenemos que seguir unidos con esta misión, siendo conscientes que el esfuerzo y compromiso que hacemos desde nuestras ciudades y desde nuestros hogares son fundamentales para construir un futuro sostenible para las nuevas generaciones. Juntos podemos hacer la diferencia.